Las bibliotecas de Cártama, con el apoyo del área de cultura del ayuntamiento, al frente del cual está su concejala Alicia Aranda, han querido repetir en 2020 la propuesta que el año pasado realizamos para celebrar Halloween. Pero entendiendo que la situación que vivimos no aconseja la forma presencial en las actividades, la hemos transformado en una versión virtual. Soy Cristina García, coordinadora de las bibliotecas de Cártama, y me voy a encargar de hacer una introducción a esta propuesta cultural que queremos mostraros. Lo primero de todo, os voy a explicar por qué celebramos Halloween en las bibliotecas de Cártama. La festividad de Halloween se nos presenta como algo comercial y fuera de todo sentido en la actualidad. Muchas personas nos han preguntado en alguna ocasión que ¿para qué dedicamos una actividad a esta celebración? Ellos dicen, tan poco nuestra. Así que aprovecho para que hagamos un poco de indagación histórica y si lo hacemos, veremos que esa fiesta aparentemente forzada entre nosotros en la actualidad no es más que la evolución de una serie de tradiciones y celebraciones que se vienen realizando desde la antigüedad y a la que se le ha ido añadiendo nuevos elementos por el camino hasta llegar a estas versiones consumistas que vemos y que nos resultan tan alejadas del auténtico sentido de la celebración. Ese sentido, por un lado, responde a una antiquísima tradición pagana que se celebraba desde antes de Cristo, conocida como, a ver si lo voy a poder pronunciar, Samaín, cuya etimología viene a decir fin del verano, en la que los celtas celebraban el final de la época de las cosechas y del buen tiempo, coincidiendo con el inicio del periodo de la oscuridad y el frío, siendo considerada esa fecha como el Año Nuevo celta. La mezcolanza entre lo viejo y lo nuevo hacía que ancestrales mitos y leyendas acerca de espíritus que aprovechaban esa época de oscuridad para regresar y mezclarse entre los vivos, propició que aquella celebración tomase un carácter ocultista, teniendo a la muerte como protagonista de la fiesta. En dicha fiesta existía la firme creencia de que los muertos se infiltraban entre los vivos con la intención de llevarse algunas almas. La solución que se le ocurrió a los antiguos druidas celtas para engañar a los muertos y no ser llevados al inframundo era disfrazarse de espíritu y dedicarles unas ofrendas. Esa tradición se extendió por gran parte de Centro Europa, por las Islas Británicas, Gales, Irlanda y llegó hasta una buena parte del norte de la península ibérica. Por otra parte, hemos de señalar que en el siglo IV comenzó la celebración de la festividad del Día de Todos los Santos para los cristianos, que en un principio, fijaos bien, caía en el 13 de mayo y en ella se conmemoraba a todos aquellos mártires perseguidos durante los primeros siglos del cristianismo. A partir del siglo VIII, la festividad fue trasladada al 1 de noviembre por orden del Papa Gregorio III, con intención de sustituir a la fiesta pagana del Samaín, y aunque en algunos lugares sí que se sustituyó totalmente, en muchos se realizó una mezcolanza de ambas celebraciones. Por tanto, cada lugar con su propia celebración, pero con un denominador común: una noche dedicada a los muertos. En México sabemos que celebran ese día de una manera tan especial que la celebración en sí misma se considera patrimonio inmaterial de la humanidad. De modo que es una festividad, digamos, universal y muy antigua, así que celebrarla es homenajear de algún modo a nuestros antepasados. Ya cada uno que lo celebre como quiera y como mejor le apetezca. Nosotros lo vamos a celebrar con una lectura. Ahora os cuento por qué hemos elegido esta lectura, el relato titulado El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay varias razones. Una, porque Bécquer es Bécquer, nos encanta. Y una leyenda como el Monte de las Ánimas es apropiada para esta fecha. Otra razón es que Bécquer representa un periodo literario y artístico como el romanticismo, que ensalza temas tales como las leyendas, el amor, la muerte, que no tienen, a nuestro entender, caducidad. Y por último, queríamos enseñaros esta edición que tengo aquí, que la tenemos en las bibliotecas de Cártama, que es un facsímil del libro que publicaron los amigos de Bécquer de manera póstuma. En el entierro de Bécquer, os cuento, en el entierro de Bécquer los amigos decidieron hacer una colecta para ayudar a su viuda y a la viuda de su hermano Valeriano, el pintor, que tanto ayudó a Bécquer y que falleció unos meses antes. De esa colecta reservaron una partida para publicar el libro. Es el libro que tengo aquí y que en esta edición facsímil de la malagueña editorial Arguval, los editores literarios fueron los profesores de la Universidad de Málaga, Salvador Montesa, y además
de profesor, mi mentor y amigo, que se nos fue hace algunos años, Cristóbal Cuevas. Bueno, me acompañan en la lectura dos maravillosas lectoras, Lola Berenguer y Mercedes González. Ambas pertenecen a nuestro club de lectura. Queremos agradecer a las dos de corazón su generosa colaboración, una colaboración que encontramos siempre, no solo en esta ocasión. Las tres lectoras somos amateur, pero nos hemos esforzado por hacerlo bien. Hemos seleccionado para acompañar el relato la pieza musical titulada Silencio de Beethoven, del compositor mexicano Ernesto Cortázar. Para acabar esta introducción queremos agradecer a las demás compañeras de la biblioteca su labor en el equipo que formamos y, por supuesto, agradecemos también a Acción Televisión su trabajo y colaboración para que esto sea posible. Antes de comenzar la lectura, hemos decidido hacer una composición del lugar para ayudar a la comprensión de la misma. En el Monte de las Ánimas nos encontramos a un narrador que será leído por Lola, quien nos cuenta una leyenda con la ayuda de los dos protagonistas de la misma, Beatriz, leído por Mercedes, y Alonso, que es el personaje que yo leo. Hecha esta aclaración, comenzamos. El Monte de las Ánimas. La noche de los difuntos me despertó, a no sé qué hora, el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada la imaginación, es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto hice. Yo la oí en el mismo lugar donde acaeció, y la he escrito volviendo a veces la cabeza con miedo cuando sentía el crujir de los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? A ser otro día no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bullicioso grupo. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solo sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ellos la fiera. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa.
el monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de su sudario, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Pues la redacción de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporarse los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solas, dos personas aparecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absorta en un vago pensamiento los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían a propósito de las noches de los difuntos cuentos tenebrosos en los que los espectros y los aparecidos representaban el papel principal, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. Hermosa prima, exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en el que se encontraban. Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío? Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus labios delgados. Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido, se apresuró a añadir el joven. De un modo u de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? No sé en el tuyo, contestó la hermosa. Pero en mi país, una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir ni una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio,
y volvióse a oír la cascada de voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste, monótono doblar de las campanas. Al cabo de unos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo. Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes sin atar tu voluntad dejarme un recuerdo, ¿no lo harás?, dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. ¿Por qué no?, exclamó ésta, levantándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma. Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde?, preguntó Alonso, incorporándose en su asiento y con una indescriptible expresión de temor y de esperanza. No sé, en el monte acaso. En el monte de las ánimas, murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. Tú lo sabes porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mi fuerza en los combates, como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. Las alfombras que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso, como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa a dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de 1000 colores. ¡Oh, eso de ningún modo! ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo por menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego. Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto. Alonso, Alonso, dijo ésta volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos.
Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el Día de los Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lenta, sorda, tristísima, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. será el viento. Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca y otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Y así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Y al fin despuntó el alba. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¿es tan hermosa la luz clara y blanca del día? Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajado en los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de los difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y los caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.